Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Y vamos a recibir, con ayuda de Kenia y un cafecito, al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Muy buenos días. Gracias, Kenia, por este café. Muchas gracias. Caliente a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Se le agradece a usted la presencia aquí. Bueno, evidentemente estamos en tiempos profundamente electorales. Estamos mirando ahora toda esta campaña, todo este momento de definición. Así es. Básicamente. Y usted es senador de la República por el PRM, provincia de Santo Domingo. Así es. ¿Usted piensa aspirar? ¿Cómo está la decisión en esta zona? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la situación ahora? Yo sé que el PRM, por ejemplo, se reservó la candidatura en el Distrito Nacional, no así en Santo Domingo, en la provincia. ¿Hay algún método de selección? Otros han anunciado que también están aspirando. ¿Cómo está esa situación? Sí, será una selección por encuesta. ¿Por encuesta? Por encuesta. En la provincia hay 3 compañeros, 3 personas aspirando. Somos 4 conmigo. Bueno, y se hará una encuesta y se seleccionará. Usted sabe que ¿Quién será el candidato? La encuesta, aunque es un método, digamos que se respeta el método y demás, pero yo incluso a raíz del mecanismo que utilizan los partidos para seleccionar sus candidatos, me puse a leer y me puse a buscar, digo yo, democracia en los partidos, democracia interna de los partidos. Y entonces como que el método más fiel de la democracia es que la gente que es parte de una organización pueda votar. Así es. Sin embargo, los partidos políticos, por una razón u otra, se están apartando de esto. Bueno, no es los partidos políticos, son las diferentes modalidades que establece la ley para la escogencia de candidatos y candidatas. Entonces los partidos se acogen a una de las modalidades que está en la ley. O sea, no es una decisión propia del partido, es una decisión. ¿El partido puede optar? Puede optar por convención. ¿Cuáles son las razones para que no vayan, por ejemplo, que usted diga, bueno, la gente mía puede ir y votar, todo el mundo, en un ambiente donde el partido se idee un espacio democrático de selección? Bueno, para mí lo más democrático sería una selección de un candidato mediante un proceso interno o externo electoralmente, ¿no? Sería lo más democrático. Ahora, el PRM ha decidido eso y yo lo respeto. Yo entiendo. Usted ha sido senador y yo sé que usted ha encontrado momentos muy duros en ese ejercicio. Así es. He visto, hay mucha gente, hay alguna gente que no lo quiere nada. Sí, es verdad, poca gente conozco dentro de los senadores como esas manifestaciones, a veces agrias. Recuerdo haber escuchado en otro predio, que no necesariamente es en su cámara, en la Cámara de Diputados, que no necesariamente en el Senado, y en el Senado de la República. ¿Cómo usted valora esa gestión y esas, digamos, ese tipo de confrontación que no son abiertamente letales, pero mucho amor no parece existir? Bueno, la cuestión es que yo no tengo problema de carácter personal con nadie, con nadie. Mi diferencia con muchos políticos, sean congresistas o no, es que yo pienso que la política dominicana ha caído en una ilegitimidad por la mala práctica de muchos políticos. Recuérdese que yo no pertenecía a ningún partido político cuando vine. Más bien era de la sociedad civil. Sí, por el momento histórico que estábamos viviendo un partido político como el PLD, que tenía un proyecto autoritario, dictatorial, de largo alcance, querían pasar a una reelección por encima de la Constitución, pues entonces muchos sectores se me acercaron. Yo fui parte de la coalición democrática, una coalición de la sociedad civil que pretendía que el sistema de partidos políticos pues aprobara una serie de reformas que estamos proponiendo hoy día. Y bueno, y ahí se nos hizo la invitación, el presidente nos la hizo también y decidimos por el momento histórico que estamos viviendo, ¿no?, venir a la senaduría. Pero yo pienso que la política hay que cambiarla, la práctica política hay que cambiarla. La política es servicio, la política es compromiso. Este es un país que necesita profundos cambios
Y para hacer los profundos cambios que necesitamos en este país, pues tenemos que tener una visión de la política, y repito, la política del compromiso con esos cambios y no con los intereses particulares. Senador, usted nunca se ha arrepentido de haber dado ese paso. Usted es alguien que ha sido empresario, estuvo muy vinculado a la sociedad civil y de repente, como usted dice, se le acercan los sectores y le dicen, venga, vámonos a la política. No, porque ¿Era lo que usted pensaba? No fue tanto así. Yo tuve militancia política de los 16 años y militancia social. O sea, que yo no recuerdo un momento de mi vida que al margen de la política. O al margen de tratar de contribuir en la construcción de una sociedad más justa, más democrática, desde diferentes espacios. Aunque a veces el quehacer político y esa misma construcción podría tener expresiones distintas, una vez se asume, por ejemplo, usted es senador de la República, usted dice, bueno, yo voy a aspirar a una posición dentro de un partido. Así es. La pregunta sería, ¿ha valido la pena? ¿Usted se siente satisfecho hoy de esa decisión y de ese caminar? Bueno, si tú me preguntas a Antonio Taveras como ser humano, te diría que no. Ahora, si me pregunta Antonio Taveras, el ser social, la persona que desde los 15 años ha estado comprometida con los cambios de este país, entonces te digo que sí, que vale la pena en ese sentido, porque es un gran sacrificio que uno hace por el país en que uno vive, por el momento en que uno vive, por la situación política en que uno vive. Yo pienso que si aspiramos a los cambios y nos quedamos sentados, pues los cambios no se dan. Los cambios se dan cuando los ciudadanos y ciudadanas participan de ellos y empujan los cambios. Los derechos están consagrados en la Constitución, pero muchas veces se niegan los derechos. La gente tiene que exigir los derechos. Si yo quiero un país, como yo le llamo decente, de reglas, de instituciones fuertes, de derechos para todos y todas, pues entonces no me puedo quedar sentado pidiendo los de la grada. Y evidentemente se siente satisfecho de su accionar político. Ahora me llama la atención que tenga un costo humanamente. O sea, personalmente ha sido alto el costo. Sí, muy alto, muy alto, muy alto. ¿Por qué? ¿Qué le ha supuesto? Bueno, las mismas incomprensiones de las posiciones de uno. ¿Se siente incomprendido? Bueno, siento que a veces no comprenden y se van a los personal, a las miserias humanas, las diatribas personales, y eso no debe ser. O sea, esto debería ser un debate de ideas, de posiciones, de cómo vamos nosotros a discutir proyectos para hacer avanzar el país, no irse a lo personal, ¿te entiendes? Entonces, aquí la política está llena de eso, de falta de criterio y de visión para discutir cómo vamos a hacer un mejor país. Eso significa a veces también, yo estaba diciendo un día, recuerdo que vi un debate que usted estuvo en el Congreso o que alguien había expresado respecto a usted y digo, si él dice que ese semáforo está en verde, aunque se ve el verde, doblan para otro lado. Básicamente lo que quiere decir esto es que en un entorno así, a veces es difícil conciliar apoyos. Usted es un senador y necesita apoyo para sus proyectos. ¿Cómo gestionarlo si se encuentra con gente en esa posición? Bueno, ha sido difícil, no porque yo no sea conciliador, yo tengo la madurez suficiente para sentarme a discutir cualquier idea y entonces aceptar la diferencia que haya, ¿te entiendes? Eso es la democracia. Sí. Yo soy un demócrata y quiero democracia para este país. Y en el entorno donde yo me muevo, pues aspiro siempre que sea un entorno democrático, más en el Senado. Bueno, lo que pasa es que los intereses son diferentes, muy, muy diferentes. Yo vine a la política y vine al Senado con la visión de construir un país decente, como le decía, fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país, fortalecer los derechos de la gente, fortalecer el hecho de la distribución de los bienes que todos producimos, que nadie se acueste sin cenar en este país, ¿te entiendes? Entonces, aportar un granito de arena, pues tú te vas a encontrar con paredes que son infranqueables a veces, pero esto es una lucha entre nadie dijo que sería fácil.
Nadie dijo que sería fácil, pero yo pensaba que como este es un gobierno, por ejemplo, el PRM, que nace de la plaza pública, porque nace de la plaza pública, iba a ser un poco diferente. Dentro del PRM. Dentro del PRM y fuera del PRM. Yo pienso que una sociedad tiene que estar permanente, vigilante y movilizada para que los políticos no cometan errores, ¿entiendes? Bueno, la información más reciente suya, yo para esta entrevista estaba mirando y la información más reciente viene de un debate en el Congreso Nacional que nos gustaría que usted nos ayudara a comprender. Todo el mundo reconoce el tema de la ley de extinción de dominio, que creo que debe ser parte de esta entrevista, pero ahí se generó una situación. Nosotros vamos a recuperar parte de lo que usted dijo y usted manifestó en el Congreso Nacional, en la última exposición que usted tuvo, no creo que hubiese otra después. Esto fue la semana pasada. Yo tuve ese día 2 intervenciones. 2 intervenciones, efectivamente, yo estuve mirando, pero esta fue la que se cobró los titulares, quizás por la controversia, porque obtuvo la respuesta del senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Quisiera aprovechar este momento para aclarar con usted qué fue lo que ocurrió ahí y que usted nos explicara. Vamos a ver el momento y recuperamos esta conversación con el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Gracias. Al amigo Iván, a los colegas de la oposición con respecto a la ley de extinción de dominio. Estoy de acuerdo con ello en el fondo, pero no en la forma en que buscan justificar hoy lo que ayer se oponían, a lo que ayer se oponían. Porque sí se opusieron rabiosamente, sobre todo el PLD, a que esta ley de extinción de dominio, que repito, fue una ley nuestra, a que esta ley de extinción de dominio entrara en vigencia. Quiero puntualizar lo siguiente. Si bien es cierto, una ley como la ley de administración de bienes decomisados es imprescindible para operativizar la distribución que la ley de extinción de dominio, los bienes decomisados, para que los bienes decomisados por la ley de extinción de dominio sean distribuidas a través de un nuevo organismo para evitar la mala práctica del pasado. Esta ley que vino del Poder Ejecutivo se aprobó acá en el Senado, duró 6 meses en la Cámara de Diputados y hoy a última hora se dice que se va a aprobar en una legislación extraordinaria, es decir, en los próximos 10 días. Bien, la ley de extinción de dominio efectivamente puede y debe entrar en vigencia el 28 de este mes. No hay ninguna razón para que eso no suceda así. Inclusive, la ley de extinción de dominio le da al organismo actuar, la UCABIT, a manejar y distribuir los bienes ya decomisados durante 6 años. Esta es parte de la explicación que usted está haciendo, es una exposición bastante amplia. Más adelante vamos a ver una reacción que se genera, pero sí quisiera detenerme en este punto para que la gente pueda ir comprendiendo. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la ley de extinción de dominio? Bueno, ya pasó. Ya pasó. Lo que pasa es que hay una ley que acompaña a la ley de extinción de dominio, que es una ley nueva para formar un organismo para que pueda distribuirse y administrar los bienes decomisados. Exacto. Entonces, esta ley se aprobó en el Senado hace 6 meses. Exacto. Pues la Cámara de Diputados a última hora no había aprobado la ley. Entonces ellos querían extender por 6 meses más la entrada en vigencia de la ley de extinción de dominio hasta que esa ley no se aprobara. ¿Eso fue ahora? Eso es una.
nosotros decíamos que no había necesidad de eso, porque si ellos decían que en el periodo que estamos ahora, en extraordinario, se iba a aprobar, pues eran 10 días. Ya. Pues, ¿por qué dejar 6 meses para que entrara en vigor la ley de extinción de dominio? Efectivamente, el proyecto de ley llegó allá, pues nosotros no lo aprobamos y ya entró en vigencia la ley de extinción de dominio. Ahora ellos tienen que aprobar en estos días la ley que distribuye los bienes decomisados. Y eso es todo. Entonces, ¿qué pasó? Es una ley nuestra. Esa ley es un mandato constitucional, pero a la vez un compromiso internacional desde hace 20 años. Cuando llegamos al Congreso, como esta ley era parte de nuestra agenda legislativa, Exacto. pues tomamos esa ley en nuestras manos, un gran equipo de jóvenes abogados que me acompañan, y transformamos, hicimos una ley nueva, porque esa ley, 3 versiones que habían propuesto la habían engavetado durante 10 años. Pues cuando analizamos esos 3 proyectos de ley, vimos que había que adaptarlo a las condiciones institucionales de este país. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Pues hay un senador, el senador Bautista, que yo dije en mi segunda intervención que estamos cansados en el Senado de que cada vez que uno tiene un proyecto de ley, él le pone uno al lado, aunque sea cambiándole una coma. Eso lo ofendió a él mucho. Bueno, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Usted quiere que escuchemos la respuesta que él dio y usted pueda referirse a ese tema? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, realmente le estoy diciendo lo que pasó. Yo no, sí, pero bueno, él tiene como una posición bastante agria con eso. Sería bueno quizás dejar hoy un poco aclarado, porque Sí, no lo entendí, un poco aclarado qué fue lo que ocurrió, porque en el caso del senador Félix Bautista, él negó que estuviera haciendo copia de nadie, decía que él trabajaba hasta los domingos. De hecho, vamos a verlo y regreso con usted, porque ese fue uno de los puntos fundamentales, aunque ciertamente él ahí dice que reconoce que su equipo trabajó duro. No, pero no. Nuestro equipo trabajó en esa ley. Vamos a verlo. Colega del bufete directivo, tengo que corregir al colega Antonio Taveras en su intervención, señalando que en el año 2017, cuando él no era senador, la ley de extinción de dominio estaba en el Senado de la República y que fue una propuesta nuestra originalmente, no de él, nuestra, y que luego él la sometió y perfecto. Ambas iniciativas se fusionaron en la comisión y fue entonces a la Cámara de Diputados y allí se aprobó. En segundo término, la ley complementaria a la ley de extinción de dominio, que es la ley que aparece en el artículo 51, numeral 6 de la Constitución, que es una propuesta nuestra también y que se titula Ley de Administración y Disposición de Bienes Incautados y Abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Por eso es que la Cámara de Diputados dice, tenemos que extender el plazo de entrada en vigencia, porque se hace necesario la ley complementaria. Y esa ley es una propuesta nuestra, luego una propuesta de Pedro Catrén y luego una propuesta que vino del Poder Ejecutivo. Las 3 se fusionaron y eso fue lo que fue a la Cámara de Diputados. Y por eso es que la Cámara de Diputados plantea, debemos esperar la aprobación de esta ley complementaria antes de que entre en vigencia la ley de extinción de dominio. Quería hacer esa precisión, presidente. Muchas gracias. Ahí está lo que dijo el senador. Él básicamente niega, dice que esto fue una fusión de su propuesta y demás. Yo le acabo de decir, cuando nosotros llegamos al Congreso había 3 proyectos de ley engavetados sobre ese tema. Nosotros lo revisamos y descartamos esos proyectos de ley. Hicimos un proyecto de ley nuevo, adaptándolo a las condiciones institucionales de República Dominicana y poniéndole los candados necesarios. Mire, con esa ley nosotros duramos un año, el equipo. La paseamos por todos los países donde se había implementado esta ley. Vimos las debilidades algunas debilidades con que se aplicaba y muchas fortalezas. Lo que hicimos fue
tratar de no traer las debilidades en esa ley a este país. A mí una cosa, sí, he visto la ley y todo lo que se ha dicho, siempre me preocupa un poco las garantías al momento de aplicarse, leyes que son duras, y esta es una ley bastante dura. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el día de ayer, la Procuraduría General de la República da a conocer que un grupo de empleados internos se dedicaba a negociar con las fichas de delincuentes. Sí. En un país donde esto es como recurrente, aunque se esté poniendo candado, tratando de buscar medidas, a veces uno no teme de leyes que posibilitan que actores públicos tengan un poder, quizás hasta muy fuerte, sobre el bienestar de otros. Eso independientemente de que estemos claros que hay gente que roba, que hay delincuentes, pero ¿cómo se puede utilizar? Incluso que alguien en un momento determinado pueda utilizarlo políticamente. Como usted conoce la ley y ahora toda la reglamentación que se va a hacer, ¿qué garantías tenemos de que esta será una ley que se aplique de forma correcta en República Dominicana? Bueno, siempre ese fue el miedo, de que mediante una ley tan dura como esta, pues se utilice políticamente en contra de alguien. Nosotros le pusimos los candados necesarios para que eso no pasara. Por ejemplo, esa ley contiene pena, inclusive para los fiscales que se translimiten en la aplicación de esta ley. Con el Ministerio Público, por ejemplo, esta nueva ley prevé que el Ministerio Público no maneje ningún bien descomisado. Que sea un órgano especial. Un órgano especializado. ¿Ese órgano especial quién lo escoge? Bueno, ese órgano son diferentes instituciones encabezadas, lo que hemos estado planteando en ese nuevo proyecto de ley, por Hacienda. Encabezado por Hacienda. Y personalidad de la sociedad civil también. Es un órgano tripartito, si se quiere. Usted que ha sido alguien que siempre ha estado, de hecho, lo recuerdo de la Marcha Verde o de postular por una sociedad decente, ¿cómo valora el operativo ayer en la Procuraduría General de la República? Todavía los datos son insuficientes. Bueno, todo lo que se haga para acabar con la corrupción, que es un crimen social, es importante. Nosotros una de las grandes luces de este gobierno es tener un ministerio público con total independencia. Doña Miriam, Jenny y Camacho, con total independencia. Entonces, ya para nadie es sorprendente actividades como esta, es decir, investigación, que pueden llevarse unos meses y al final pues hacen lo que tienen que hacer, apresar y someter a los que han cometido crímenes como este. Yo pienso que aquí los gobiernos pasados pues prostituyeron todas las instituciones y los poderes, y uno de ellos fue la justicia, y todavía la justicia está muy corrompida. La justicia. La justicia dominicana hay que transformarla. Inclusive ese Ministerio Público, el presidente Luis Abinader planteó una reforma constitucional para independizarlo, y yo pienso que eso tiene que ir, porque aunque el Ministerio Público represente lo público, al pueblo, pero no puede representar a un partido político en el gobierno, como fue en el pasado. Esos cambios. Ahí está Jean Alain y todos los abusos que cometió desde el Ministerio Público. Esos cambios que eran sustanciales propuestos por el presidente, recuerdo que fueron al CIES, a ese órgano consultivo. No hemos sabido nada más de eso. Parece que seguirán los 4 años y eso no será viable. Bueno, mire, yo pienso que este gobierno ha tenido tantas situaciones, tantos problemas, bregando con tantos problemas, y ha encontrado poca receptividad también en el sistema de partidos políticos. Aquí el viejo sistema de partidos políticos no quiere reforma, no quiere reforma. La reforma hay que impulsarla desde la visión del compromiso y de las nuevas políticas. La reforma hay que impulsarla con la gente exigiéndola. La gente tiene que participar para exigir la reforma, o si no, las reformas no se dan. En una democracia, el gran peso social, el gran control social, el gran poder social que ejerce la ciudadanía tiene que serse efectiva para que pueda hacerse la reforma. Yo estoy convencido de eso, porque la vieja política sigue incrustada en los partidos, cada vez más débil, claro, pero está ahí. Y ahora, por ejemplo, la lucha anticorrupción, lo que se está dando soterradamente en este país es sorprendente. Lo que se está dando soterradamente. ¿Qué se está dando soterradamente? Bueno, aquí hay gente que están inclusive a presa, que están luchando
por dinamitar organismos como la Cámara de Cuentas, por ejemplo. ¿Usted cree que lo que está pasando en la Cámara de Cuentas son por factores externos, según Claro, entiendo, claro. incluyendo gente que está bajo presión? Claro que son por factores externos, sin obviar cualquier mal manejo de situaciones de algunos miembros de la Cámara, pero esos son factores ¿Usted externos. cree que hay que hacer juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas? Mire, yo no he visto la acusación del todavía no ha Senado, llegado, por supuesto. no ha llegado allá. No, de hecho no se Habría ha que tramitado. verlo, a ver si tienes mérito eso. Ya. Desde fuera no creo que tenga mérito, habría que verlo, tengo que estudiarlo. Ahora bien, aquí prácticamente un grupo de dirigentes políticos, un gobierno, se confabuló como una asociación de malhechores para desfalcar este país. Y todavía hay crimen de corrupción que este país no conoce Ya. y que debe conocer. Que ¿se son, entiende? digamos, situaciones pendientes. Senador, la fecha tope para saber qué va a pasar con las candidaturas, en este caso del PRM en la provincia de Santo Domingo, por la que usted está, ¿cuál sería? Es octubre, Bueno, ¿no? entiendo que el 17 de agosto ahora tendrá Tendrá que decidirse eso, ¿no? El presidente tendrá que anunciar también. Sí, si que aspira o no. Que aspira o no, porque es una fecha fatal que hay que decirle a la Junta si va o no va. Entonces, entiendo que el PRM está haciendo las encuestas ya o va a empezar a hacer las encuestas. Senador, muchas gracias por estar esta mañana aquí. No, gracias a ustedes, siempre un honor. Se le agradece al debatir senador con ustedes. Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo. Vamos a seguir tomando unos cafecitos mientras Indira, cuando regrese, va a hablar de algo vital. La lactancia materna esta semana es la semana para la lactancia. Hay ánimo, y ella hizo una serie de reportajes y no queremos que ustedes se lo pierdan, así que vamos a la pausa y regresamos con Indira.